Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este estudio sobre la teología de la cruz. Vamos a iniciar con una palabra de oración y después nos ponemos manos a la obra con nuestro tema para hoy. Amantísimo Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tu bondad, gracias te damos por tus misericordias, Señor, para con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque en medio de las cosas que pasan en nuestra vida, en nuestro día a día, tú estás ahí para proveernos descanso, Señor. También estás ahí para proveernos de tu palabra, estás ahí para proveernos, Señor, de múltiples cosas en nuestras vidas. Acompáñanos, Señor, y cuídanos en este momento porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, espero que ya en esta tercera sesión que tenemos acerca de lo que es la teología de la cruz, empecemos a comprender un poquito más esta doctrina, esta teología, y a comprender vamos a decir así, el amor que Lutero le tenía a la cruz de nuestro Señor Cristo Jesús. Esto no fue algo que él se inventó. Esto no fue algo que surgió así de la nada. Estos fueron años y años de estudio de la palabra de Lutero, y vemos que cuando él estaba haciendo sus estudios para meditando sobre los salmos, él acuñó, como ya les dije al principio, esta frase: la cruz sola es nuestra teología. Entonces, hoy vamos a mirar un poco más de cerca la distinción que existe entre lo que es la teología de la cruz y la teología de la gloria. Una de las cosas que va a afirmar la teología de la cruz es que la gloria es experimentada, o sea, la gloria experimenta todos los aspectos, por así decirlo, de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Toda la obra redentora sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. Y todo esto nosotros lo tenemos, pero todo esto lo vamos a experimentar al 100% de nuestra vida cuando Dios venga de nuevo en gloria. Es lo que nos dice el credo, es lo que confesamos en los credos, que nuestro Señor vendrá nuevamente en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Entonces, todo esto que vamos a estar hablando viene un poco también en consonancia con la doctrina bíblica acerca de la escatología inaugurada. ¿Qué es la escatología inaugurada? Son los últimos tiempos, es los últimos tiempos ya inaugurados precisamente por la cruz de Cristo. ¿Y qué significa la escatología inaugurada? De que ya tenemos, por ejemplo, el paraíso, ya tenemos la vida eterna, ya tenemos la salvación, pero todavía no. Ya, pero todavía no. ¿Por qué? Porque estamos esperando la consumación de los tiempos. Hoy vivimos la realidad de que somos cristianos, de que somos perdonados, de que la cruz de Cristo nos ha limpiado a cada uno de nosotros, de que hemos lavado nuestra ropa con la sangre del Cordero, pero todavía esperamos la consumación de los tiempos. Entonces, normalmente la vida cristiana es una vida, vamos a decirlo así, una vida morada, una vida teñida de morado. ¿Por qué de morado? Porque nuestra vida como cristiano es un eterno adviento en la espera, en la segunda venida de nuestro Señor, pero también es una eterna cuaresma, en donde meditamos y reflexionamos sobre los sufrimientos, sobre la pasión de nuestro Señor Jesús. Entonces, ya hemos hablado acerca de la teología de la cruz, ya hemos hablado sobre el bautismo. Hoy vamos a hablar acerca de esta diferencia entre la teología de la cruz y la teología de la gloria. Entonces, Lutero en Heidelberg, en 1518, vamos a decir así, en su disputación, va a poner una serie de postulados en cuanto a lo que es la justificación por la fe, en cuanto a lo que es la santificación, y va a hablar acerca de la teología de la cruz y vamos a decir así, lo que está en contraposición, que es la teología de la gloria. Y Lutero en su tesis 21 de la disputación de Heidelberg, no piensen que cuando hablamos de tesis 21 estamos hablando de las 95 tesis, no, esas son otras tesis diferentes. Estas tesis o estos postulados en Heidelberg en 1518, Lutero va a decir: el teólogo de la gloria llama
al mal bien y al bien mal. El teólogo de la cruz llama a las cosas como son en realidad. Entonces vamos a mantener esta tesis en nuestra mente porque vamos a hablar de ella a lo largo de nuestro estudio bíblico para hoy. El teólogo de la gloria llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, pero el teólogo de la cruz llama a las cosas como son en realidad. Entonces, un resumen acerca de la teología de la cruz y la teología de la gloria. En la teología de la cruz, nosotros como cristianos entendemos todo bajo los parámetros de la cruz. ¿Y cuáles son estos parámetros? La vida con Cristo, su pasión, su sufrimiento, su muerte para el perdón de nuestros pecados. La teología de la cruz no va a buscar racionalizar todo, no va a buscar el porqué de las cosas, sino que más bien la teología de la cruz va a tratar de interpretar todas las cosas que nos pasan a nosotros en el mejor de los sentidos, siempre a la luz de nuestro bautismo. En el bautismo Dios nos regala perdón, Dios nos regala vida, Dios nos regala salvación. Tenemos promesas en el bautismo. Tenemos la promesa de que el reino de los cielos ya está en medio de nosotros. Tenemos la promesa de que Dios está conmigo, que Él me acompaña en mi diario vivir. Todas estas bendiciones las tenemos hoy por la fe, pero como les decía al principio, no en su totalidad. Tenemos el paraíso, pero aún no vivimos en él. Tenemos la vida eterna, pero aún no estamos en la eternidad. Tenemos perdón, pero aún seguimos pecando y tenemos que volver a la fuente bautismal todos los días. La teología de la gloria, sin embargo, es aquella que va a tratar de buscar la respuesta de todas las cosas que nos suceden en base a las experiencias que nosotros vivimos. La teología de la gloria va a querer obtener hoy lo que Dios ha prometido mañana. Y cuando hablo de mañana, no hablo acerca de el miércoles, hablo del futuro, hablo de cuando Cristo venga de nuevo en gloria. Él nos ha prometido la gloria a cada uno de nosotros, pero todavía estamos en el Viernes Santo. Aún nosotros no estamos en la Pascua. Cristo vivió la Pascua. Cristo, y celebramos la Pascua de nuestro Señor Cristo Jesús, porque como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero Cristo resucitó y eso nos llena a nosotros de alegría en el mañana. Entonces había un himno que cantábamos en Venezuela que decía, por ejemplo, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por ti. Entonces hablaba acerca de las bendiciones que nosotros tenemos en el mañana, en lo que Cristo ya ha ganado por cada uno de nosotros. Entonces, uno se puede preguntar si la teología de la gloria lo único que va a tratar es de ver todo o buscar respuesta en base a nuestras experiencias vividas. ¿Qué sucede entonces con mis experiencias? Quizás todas las experiencias son malas. Las experiencias en realidad, mis queridos hermanos, forman lo que nosotros somos. Las experiencias son cosas que hemos vivido, que hemos sentido, que hemos sufrido una y otra vez. Y todo esto nos da habilidades a cada uno de nosotros, nos da herramientas a cada uno de nosotros y nos da también conocimiento para que si tuve una experiencia mala, no volver a transitar por eso. Las experiencias forman parte de lo que nosotros somos como personas, pero la experiencia no puede determinar lo que yo voy a creer. La experiencia no puede determinar mi fe. ¿Por qué? Porque cuando la experiencia de cada uno de nosotros determina lo que es nuestra fe, vamos a afrontar las cosas malas que nos pasan de la peor forma. Un ejemplo claro de esto es la vida de Job. Cuando Job estaba sufriendo, su esposa interpretó todo en base a la experiencia que estaban viviendo en ese momento. ¿Y qué es lo que le dice la esposa de Job a Job? Maldice a tu Dios y muérete. Y Job le va a decir,
como mujer fatua has hablado. Vamos a agradecer a Dios las cosas buenas y las cosas malas no. Y luego los amigos de Job se acercan a él y le van a decir, en su experiencia, en la experiencia que ellos habían vivido en su vida, bueno, Dios es bueno. Y si Dios es bueno, y ahí empezaron a racionalizar, si Dios es bueno, todo esto que tú que estás pasando, tú tuviste algo que hacer para que la ira de Dios cayera sobre ti. Tú eres el que tienes la culpa de todo lo malo que estás recibiendo. Entonces la experiencia nos va a hacer pensar a cada uno de nosotros que las cosas que vivimos, que las cosas malas que estamos viviendo son parte de un castigo de Dios, pero las cosas buenas son parte de lo que yo hago. Entonces siempre la experiencia va a tratar de echarle la culpa a las otras personas de las cosas malas que me pasan, pero va a tomar crédito de las cosas buenas que nos pasan a cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos pasan cosas malas y cosas desagradables, vamos a querer tratar de huir de ellas. Y por ejemplo, como seres humanos, todos los seres humanos, sean creyentes o no, vamos a tener la misma experiencia en cuanto al pecado, en cuanto a las enfermedades, en cuanto a las calamidades, en cuanto, por ejemplo, a la guerra que está pasando el día de hoy. Un claro ejemplo, el COVID no distinguió si tú eras cristiano o no. El COVID atacó a todas las personas o a gran parte de las personas. Algunas se sanaron, algunas sobrevivieron el COVID al principio de la pandemia, otros no están ahora con nosotros para poder contar lo que ellos vivieron. Entonces, esto es así porque la ley de Dios que está escrita en los corazones de todos los seres humanos nos va a mostrar pecado, nos va a mostrar por culpa de la desobediencia de Adán y Eva, la tierra ha quedado maldita, entonces van a haber enfermedades, van a haber calamidades, va a haber odio entre las personas y por eso vemos una guerra sin sentido. Pero hay algo que nos diferencia a nosotros los cristianos de, por ejemplo, de los gentiles, de los paganos. Y esta es la experiencia de que nosotros luchamos constantemente con Satanás todos los días de nuestra vida. Y quizás tú te preguntes, bueno, pero los no creyentes también deberían de luchar en contra de Satanás. Pero Satanás ya los tiene en sus garras. Satanás los tiene ahí tranquilitos, domados. Entonces Satanás ya no tiene por qué molestarlos, porque ya están bajo su dominio, ya están bajo su control. Pero el cristiano que vive su vida a través del bautismo, aquel que trata de morir al pecado y vivir nuevamente para Cristo Jesús, Satanás va a acrecentar las tentaciones. Satanás va a acrecentar las luchas en nuestras vidas. Satanás va a tratar de quitarnos los beneficios que nos trae el bautismo a cada uno de nosotros. Entonces, la vida cristiana es una vida de constante lucha. Es una vida en la cual nosotros tenemos y necesitamos recordar los beneficios del segundo artículo del credo. Hablamos acerca de los beneficios del primer artículo del credo, que son todas las cosas materiales que Dios nos da, incluyendo nuestro cuerpo, la razón y todos los sentidos, y que también nos protege del mal y del enemigo. Pero en el segundo artículo del credo también tenemos beneficios por causa de la obra de Cristo. Y Lutero lo va a explicar de una excelente manera diciendo que Jesús, ese Jesús que es verdadero Dios y verdadero hombre, es mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, y me ha rescatado y me ha conquistado. O sea, ser redimido es ser rescatado y conquistado del diablo, de los pecados y de la muerte, no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte. Y todo esto, aquí tenemos la razón por la cual Dios hizo esto. Todo esto lo hizo para que yo sea suyo y viva bajo él en su reino y le sirva en justicia, inocencia y bienaventuranza eterna. Todos estos beneficios los tenía Adán y Eva
en el paraíso. Ellos vivían en el reino de Dios. Ellos eran de Dios y ellos servían a Dios en justicia, inocencia y bienaventuranza eterna. Ahora, lo que Cristo ha ganado en la cruz del Calvario, ahora también a nosotros nos da acceso a todo eso que perdimos. Y a mí siempre me ha gustado esta frase que una vez escuché en un podcast sobre unos padres de la iglesia, que decía: en Cristo hemos ganado más de lo que perdimos con Adán y Eva. Entonces, ¿por qué? Porque en Cristo hemos ganado a un redentor, a un Señor que me ha rescatado y me ha conquistado, no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte. Entonces, la teología de la cruz va a afirmar lo que les decía al principio: la gloria es la experiencia de todos los aspectos de la victoria redentora de Dios sobre el pecado, la muerte y el diablo. Pero eso solamente vendrá a nosotros en el grandioso día y no antes. Entonces, Guillermo está preguntando, entonces, ¿las experiencias son malas o negativas? ¿Serían por causa de Satanás, del pecado, de otros y de nuestro propio y de nosotros propios por ignorancia, ¿no? Dios los permite como un motivo para que el ser humano elija la fe o elija el pecado. Las experiencias son parte de nuestra vida, las experiencias son parte de lo que somos, ya sean buenas, ya sean malas. Vamos a decir así, cuando nosotros como seres humanos escuchamos la voz de Cristo, es el Espíritu Santo quien empieza a obrar la fe en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos elegir creer, nosotros podemos elegir el pecado, nosotros podemos elegir rechazar la voz de Cristo, pero cuando nosotros estamos ya dentro de la iglesia, dentro de la fe, es porque el Espíritu Santo es aquel que nos ha guiado a cada uno de nosotros. Entonces, hay cosas, experiencias o pecados también en nuestras vidas que son por ignorancia, que son por omisión. Eso en teología lo reconocemos, pero hay otros que son adrede. Hay otras cosas que uno hace porque tiene conocimiento de lo que está haciendo, y uno a veces dice, bueno, quizás esto no me beneficia ahorita, o quizás esto me va a beneficiar ahorita, pero va a tener consecuencias en el futuro. Entonces uno tiene que ir midiendo. ¿Y cómo el cristiano mide todas estas cosas? A la luz de la cruz de Cristo, a la luz de lo que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros, a la luz de donde Dios ha decidido revelarse y mostrarnos quién es Él. Y eso es en su palabra, eso es en el bautismo, eso es en la Santa Cena. Entonces, nuestra vida como cristianos es una vida cruciforme, es una vida que vivimos bajo la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa vivir bajo la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Lo que decía Lutero, y lo que dice en realidad Lutero, estaba tomando las palabras del apóstol San Pablo: ahogar al viejo hombre, crucificar al viejo hombre junto con Cristo, morir al pecado diariamente y nacer como nuevas criaturas en Cristo que somos. Entonces, es la vida cristiana, vamos a decir así, no es una vida fácil, no es una vida sencilla. Como yo siempre digo, a mí me quedó la frase de un pastor que a veces él decía que el pecado es sabroso y la gente quiere seguir viviendo en el pecado. La gente quiere seguirse revolcando en el pecado. Como seres humanos pecadores siempre vamos a querer estar ahí, pero tenemos algo maravilloso que es el perdón, que es ser nuevas criaturas. Y todo esto lo obtenemos gracias al arrepentimiento y al perdón que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, la teología de la cruz nos va a ayudar y nos ayuda en realidad en nuestra vida. Porque, por ejemplo, cuando nosotros en nuestro día a día prendemos nuestras televisiones y quizás ponemos la 1 de Televisión Española y empezamos a ver este tipo de imágenes, las imágenes de la guerra, y vemos cómo el ser humano hace este tipo de cosas, no tiene misericordia con otras personas y crea tal
catástrofe en el mundo, que no solamente está afectando a un país y a una nación y vamos a decir así, a un grupo de personas. No, está afectando a todo un continente, en realidad está afectando al mundo entero. Pero sin irnos tan lejos, cuando nosotros, por ejemplo, nos llega la factura de la electricidad o escuchamos cómo todos los servicios están aumentando el día de hoy, cuando nosotros nos encontramos lejos de la cruz, los problemas cotidianos en los cuales nosotros podemos descansar y encontrar paz en Cristo, nos van a parecer el fin del mundo si estamos lejos de la cruz de Jesús. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero es que estar en la cruz de Jesús no va a pagar mis deudas. Yo no voy a ir a la electricidad y decirle, bueno, sabe que yo soy cristiano, yo vivo bajo la cruz, entonces ponga cero en esa factura. No, así no funciona la cruz, así no funciona la teología de la cruz, así no funciona la vida cristiana. Pero el cristiano sabe que Dios está con cada uno de nosotros, sabe que Dios nos va a proveer y que Dios nos está acompañando, sabe que Dios mueve a otros también a misericordia para ayudarnos en medio de nuestras dificultades. Entonces, la televisión no nos va a ofrecer esperanza. Televisión Española y sus periodistas no nos van a ofrecer esperanza. Escuchar los discursos presidenciales no nos van a ofrecer esperanza, porque escuchamos, por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos respondiendo todo lo que está pasando y está diciendo, puede que haya o no una tercera guerra mundial. Si se meten con las fronteras de la OTAN, puede que estalle una guerra mundial. Y todo eso empieza a causar, vamos a decir así, desesperación en cada uno de nosotros, ansiedades en cada uno de nosotros. Y cuando el cristiano empieza a desesperar, empieza a volverse ansioso, empieza a sentir todas esas emociones que, ojo, las emociones no son malas. Las emociones son parte de nuestra vida como cristianos y tenemos que vivir esas emociones. El enojo, la angustia, la frustración, pero también el amor, el cariño, todas esas emociones son buenas, pero hay que saber direccionarlas. ¿Por qué? Porque también los sentimientos con los cuales Dios nos creó a cada uno de los que estamos aquí están caídos en el pecado. Entonces, la desesperación nos invita a nosotros a escuchar las cosas que el mundo nos puede ofrecer a cada uno de nosotros. Entonces el mundo empieza a decir, y la teología de la gloria empieza a decirnos, ¿sabes qué? Yo puedo eliminar tus sufrimientos, yo puedo eliminar lo que te está pasando en tu vida. ¿Y cuáles son las formas que usa el mundo para apaciguar o eliminar supuestamente los sufrimientos de cada uno de nosotros? Vicios. Pone vicios en nuestras vidas. Pone el abandono o el descuido de nuestro propio cuerpo y de nuestro propio ser, porque con tal, ¿para qué vivir? Y en eso de para qué vivir, entonces la gente también empieza a desesperarse y el mundo y el diablo empieza a susurrar en el oído y la gente entonces empieza a pensar, bueno, si ya no estoy aquí en este mundo, no voy a tener que sufrir. O una persona que está sufriendo en una cama de hospital, entonces no tiene una mejor calidad de vida. Entonces, como no tiene una mejor calidad de vida, vamos a eliminar su dolor. Vamos a darle una inyección para que ya no siga sufriendo. Todo eso es lo que la teología de la gloria ofrece al mundo. Todo eso es lo que es opuesto a lo que la cruz de Jesús nos dice a cada uno de nosotros. La teología de la cruz no trata de eliminar el sufrimiento. Pero entonces, ¿para qué vivir bajo la cruz si no puede eliminar mis sufrimientos? Porque la teología de la cruz te ayuda a vivir el sufrimiento, los padecimientos que tú estás pasando en tu vida de la mejor manera. Sin embargo, la teología de la gloria, como ya les he comentado, trata de ofrecernos una salida a nuestros sufrimientos. Y esto es minimizando la realidad de cada uno de nosotros. Entonces empieza esto de el pensamiento positivo. Piensa en positivo y verás cómo vas a salir de todas estas cosas. Vamos, la mente es poderosa y tu palabra puede decir y hacer mucho. Entonces la teología de la gloria te va a decir,
tienes que ser una mejor persona, tienes que confiar más en ti mismo. No debes de cambiar todos esos pensamientos de muerte y esos pensamientos negativos de tu vida, porque esos pensamientos negativos es lo que te está haciendo daño. No hay nada de qué preocuparse. Entonces la teología de la gloria te empieza a dar palmaditas aquí en la espalda y te dice, tranquilo, don't worry, no te preocupes. Pero para la teología de la gloria no hay cabida a los sufrimientos y a la flaqueza. Aún cuando, por ejemplo, uno puede ver en redes sociales que se volvió muy viral y todo eso desde que inició la pandemia, la gente mostrándose vulnerables ante una cámara y llorando y diciendo que ellos necesitan mostrar esta debilidad para un autocuidado de la persona, entonces empiezan a mostrar una falsa vulnerabilidad o una falsa confianza en sí mismo por todo este tema de el auto es de mí mismo, el autocuidarse. Entonces, esto es para ver cómo fíjense, yo tengo las fuerzas para salir adelante y ser victorioso en medio de esta supuesta debilidad. Y no está mal, mis queridos hermanos, de verdad, mostrarse vulnerables. La teología de la cruz nos llama a eso, pero también hay que saber que de aquel que nosotros obtenemos las fuerzas es de nuestro Señor Jesús. Aquel que nos levanta a cada uno de nosotros es nuestro Señor Jesús. Entonces, la realidad es que quizás, por ejemplo, nosotros no podamos superar una pérdida de un familiar que queríamos tanto, o el engaño de una persona. Pero ¿qué es lo que hace la cruz de nuestro Señor? A diferencia de la teología de la gloria, que a veces la teología de la gloria te va a decir que, ¿sabe? Como que odies a esas personas o que guardes ese resentimiento y ese rencor a esas personas que te han hecho daño, pero la teología de la cruz nos llama a entender la realidad de cómo somos nosotros como hijos de Dios. Nos ayuda a ver que en el perdón, pero en el perdón verdadero, en ese perdón de que yo después puedo ver a mi hermano y darle la mano y estar en paz con él. Quizás no seamos los mejores amigos, pero Cristo está en medio de nosotros. Eso es lo que la cruz nos muestra a cada uno de nosotros, porque Cristo está en medio de nosotros. Entonces hay un libro que es bastante bueno, les recomiendo que cuando tengan oportunidad puedan comprarlo o leerlo. Se llama Cuidado Pastoral, Dios en medio de los sufrimientos, y aunque el libro está enfocado a los pastores, todos los cristianos pueden leer este libro que contiene las experiencias de la pastoral. No todas las experiencias son malas, pero Eger no está tratando de vivir bajo la experiencia, sino está contando cómo las cosas que él vivió en su pastoral ayudaron a que él pudiera mostrar la cruz de Jesús. Y por ejemplo, en su primer capítulo sobre la cruz, él va a citar a Lutero y va a decir, Lutero, sin la teología de la cruz, el hombre maneja lo mejor de la peor forma. Porque la teología de la cruz es la única forma en la cual Dios obra. Dios desea ser reconocido, no en la riqueza, o en la salud, o en el éxito, sino en los sufrimientos. Por más que los miembros de la iglesia quieran ver la mano de Dios en las hermosas salidas del sol que nos ofrece la naturaleza, en las conmovedoras historias de conversión, en el éxito de los programas aplicados por la iglesia, es en la cruz de Cristo y en el hecho de que carga sus propias cruces, en donde Dios elige revelar su corazón. Entonces, cuando gente se aproxime a nosotros y nos diga que quiere saber dónde Dios se revela, cómo yo puedo tener esa fe, cómo yo puedo llegar a ser alguien de Dios, invítalo al culto. Invítalo a la Eucaristía, porque ahí es donde Dios ha decidido revelarse. Entonces hay gente que dice, no, pero es que un culto es muy largo, vamos a hacer algo más corto. Pero el culto, el servicio divino, es donde Dios ha decidido revelarse.
Ustedes saben qué es largo. Largo es la película de Batman que dura 3 horas. Y aún así, todo el mundo que ha salido de ver esa película dice que es el mejor tiempo que han invertido. 3 horas sentados viendo una pantalla. ¿Por qué no decir lo mismo en el poco tiempo? Porque a veces es poco tiempo que pasamos en la iglesia. A veces estamos en la iglesia y estamos apurados. El gran problema que yo también a veces veo en estas mega iglesias, que también aquí en España existen, es en cuanto a su teología. Pero cuando hablo acerca de su teología es la teología de la gloria, que también va a cambiar la forma en la que ellos ven a Jesús y la forma en la cual ellos realizan el resto de su teología. ¿Por qué? Porque esta gente, cuando uno entra a las mega iglesias, cuando yo he entrado, una vez entré a una de estas mega iglesias en Barquisimeto, en la ciudad de nuestro hermano Ali, y lo único que yo escuchaba en esa iglesia era un mensaje de autoayuda, un mensaje psicológico, un mensaje de cómo yo puedo tener una relación sana con mi pareja. Pero no hablaban nada acerca de Cristo y de su cruz. ¿Y por qué? Porque la cruz de Cristo no es atractiva, porque la cruz de Cristo no vende. Toman a Jesús y hablan y meten un poco de Dios y meten un poquito ahí de la palabra de Dios como excusa, pero al final lo que ellos tratan de hacer es meterse en la mente de las personas con este mensaje psicológico, con este mensaje que la gente en realidad quiere escuchar. Y uno termina saliendo de esas iglesias quizás un poco vacío, pero dice, wow, qué buen mensaje dio ese pastor. Pero cuando uno analiza el mensaje, no había ley, no había evangelio, no estaba Cristo, no me mostraron mi pecado, no me mostraron la fuente de la salvación que es Jesús, sino que hablaron acerca de cómo yo puedo solucionar las cosas. Y esto es simplemente teología de la gloria. Satanás es el mejor teólogo de la gloria. Satanás engañó al ser humano y le dijo y le ofreció, la primera tentación es ser como Dios. Y todos estos mensajes de autoayuda, todos estos mensajes de autocuidado son querer ser como Dios. Es encontrar la fuerza y la fortaleza en mí, pero rechazar la cruz de Cristo o dejar la cruz de Cristo en un segundo plano. Entonces, Eger va a seguir su discusión sobre la teología de la cruz y va a decir que la teología de la cruz dice que Dios viene a nosotros en los momentos de debilidad, en los momentos de pena, en la cruz, en nuestros propios sufrimientos. La teología de la cruz te va a decir, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por otro lado, la teología de la gloria nos va a decir que Dios debe ser encontrado no en la debilidad, sino en el poder y en la fuerza. Y por ello debemos buscar señales de sanidad, éxito y victorias aparentes sobre las enfermedades de la vida. Todos nosotros en algún momento nos hemos aferrado a esto, la teología de la gloria. No queremos rendirnos ante Dios, sino de una forma queremos formar que Dios aparezca y haga su magia en medio de nuestros problemas. Entonces, Eger aquí no está tratando de minimizar, por ejemplo, el poder de Dios. Dios puede, y si es su voluntad, por ejemplo, una persona que tiene cáncer, Dios puede y pone la ciencia y todo lo demás para que quizás esa persona se recupere, entre en remisión, pero si es la voluntad de Dios. Nosotros oramos, hágase tu voluntad en medio de nosotros. Pero yo también, aparte de tener un problema con las megaiglesias, tengo un problema con mucho vocabulario cristiano, más que todo de los pentecostales, porque se basa en la teología de la gloria. Yo no sé si ustedes han escuchado a algún pentecostal, algún evangélico diciendo, vamos, declara sanidad, porque la palabra tiene poder. Número uno, mi palabra no tiene poder para nada, es la palabra de Dios. Número dos, Dios es aquel que en su voluntad hace lo que nos conviene a cada uno de nosotros. El declarar nosotros sanidad, el declarar nosotros prosperidad sobre una persona o sobre mí mismo, eso es querer ser como Dios.
Eso es tratar de moldear a Dios a lo que nosotros queremos en nuestra vida. Entonces, el teólogo de la cruz no va a declarar sanidad. El teólogo de la cruz va a orar que se haga la voluntad de Dios sobre esa persona. Si es pararla de esa cama, gloria a Dios. Si no, también gloria y alabanza sea a Dios y oramos para que Dios reciba a esa persona en el reino celestial. Entonces, la forma en que habla el mundo también es con este tema de la teología de la gloria. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, tengan en mente la tesis 21 de Lutero. La teología de la gloria llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, por ejemplo, ellos ven o el mundo hoy en día ve debilidad y ve cosas malas en medio de la debilidad. Por ejemplo, una mujer embarazada. Una mujer embarazada hoy en día, muchas personas pueden decir, eso está mostrando una pequeña, gran debilidad. Entonces, con todo este tema de la igualdad de género y todo eso, y la igualdad laboral y todo lo demás, entonces puede que a esta persona, mira, me van a sacar del trabajo, entonces voy a tener que tomar una licencia de maternidad y quizás voy a estar lejos un año o un poquito más, dependiendo de mi concepto de crianza de mi bebé. Entonces, no, yo no puedo dejar que un niño tome el control de mi vida. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo, es mi decisión. Entonces, el mundo, la teología de la gloria, ve ahora los abortos como algo positivo, como algo que aplauden, como algo que salen y celebran. O las personas que dicen, bueno, X, no, no está en mis planes, este tipo de cosas, es querer ser como Dios. Entonces, hay que tener cuidado mucho con nuestras palabras y con las palabras que nosotros usamos. Las cosas, no, como les decía, el teólogo de la gloria llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero el cristiano llama a las cosas como son. Un aborto es asesinato. La eutanasia, por el querer mostrar misericordia a una persona que está sufriendo, una persona que quizás está en estado vegetativo, una persona que quizás está gastando recursos. Hoy con la electricidad, ¿cómo esa persona va a seguir gastando tantos recursos eléctricos en un hospital? Es la voluntad de Dios y nosotros oramos para que se haga la voluntad de Dios en medio de cada uno de nosotros. Entonces, otra cita, me encantó mucho este capítulo y justamente esta parte, me encanta cómo Eger va a traer lo de la comedia en la vida cristiana. Entonces, él va a hablar acerca de este autor, Jean Edward Bates, sobre su perspectiva de la teología de la cruz y de la teología de la gloria, hablando acerca del sentido trágico y del sentido cómico de la vida. Él va a tomar la definición literaria de Dante, el escritor de la Divina Comedia, sobre la tragedia y la comedia. Dante va a decir, una tragedia es una historia que comienza con alegría, pero termina en dolor. Una comedia es una historia que comienza con sufrimientos, pero termina en alegría. Bates nos deja la siguiente pregunta. ¿Es entonces la vida una tragedia o una comedia? Aquellos que ven la vida como una comedia ahora esperan los sufrimientos y están en los sufrimientos. Y aquellos que ven la vida como una tragedia ya no esperan en los sufrimientos. El punto de vista cristiano del mundo y el punto de vista luterano nos anima a vivir la vida como una comedia, sabiendo que estamos sufriendo ahorita, pero mañana vamos a recibir el goce eterno. Como dice el apóstol Pablo, lo que sufrimos el día de hoy no se compara en nada con lo que vamos a disfrutar en el cielo eterno. Entonces, la teología de la cruz no va a preguntarse, por ejemplo, ¿por qué Dios permite lo que está pasando en nuestra vida? No, la teología de la cruz va a ver los sufrimientos y va a vivir esos sufrimientos porque sabemos que estamos viviendo la gran tribulación. Entonces, la teología de la gloria va a siempre preguntar el porqué de las cosas. ¿Por qué?
porque ellos van a tratar de descifrar, la teología de la gloria va a tratar de descifrar todo mediante la razón. Y nunca vamos a encontrar quizás una respuesta que nos guste, o quizás nunca vamos a encontrar una respuesta a lo que nos ha sucedido. Por ejemplo, Job encontró respuesta al por qué sufrió lo que sufrió. No, en ninguna parte. Si ustedes leen bien y detenidamente el libro de Job, nunca vamos a encontrar, o Job nunca va a encontrar una respuesta a por qué sufrió lo que sufrió. Pero Job encuentra algo mucho mejor. Encuentra la cruz de Jesús. ¿Y cómo Job encuentra la cruz de Jesús? ¿Y cómo podemos ver la cruz de Jesús en la vida de Job? Con estas hermosas frases. Yo sé que mi Redentor vive. Y él está hablando acerca de Jesús, aquel que nos ha redimido a cada uno de nosotros. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne ha de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Entonces Job está sufriendo. Job, después de que dijo esto, no fue que su vida cambió mágicamente. No, él siguió sufriendo. Pero más adelante, Dios le dio una recompensa a su siervo fiel. Y nosotros no somos fieles a Dios esperando una recompensa aquí en la tierra, esperando que Dios me dé una mansión, que Dios me dé un jet privado, que Dios me dé el poder de tener una isla privada a mi nombre. No, nosotros no esperamos nada de eso. Nosotros esperamos sí, es las mansiones celestiales que Cristo ha ganado para cada uno de nosotros. Esperamos la corona de la vida, esperamos la eternidad junto con nuestro Señor. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me encantan del Salmo 23, y eso lo aprendí en una clase con un pastor que se llama Rodolfo Blanc. Él escribió un libro que se llama Salmos Selectos, un comentario de Salmos Selectos, y en el Salmo 23, en su libro, él va a explicar el movimiento que el buen pastor tiene con sus ovejas. Y eso, desde que vi esa clase, me quedó y yo siempre lo estoy citando, y es este movimiento que el buen pastor está adelante de nosotros, mostrándonos el camino del valle de sombra y de muerte. Está al lado de nosotros, acompañándonos, está al lado de nosotros, viéndonos a cada uno de nosotros, hablándonos por medio de su palabra, pero también está detrás de nosotros, viendo absolutamente todas las cosas que están pasando. Y si vienen los lobos, va a golpearlos con su vara, y si nosotros tratamos de desviarnos con su callado, él nos vuelve al camino correcto para luego apacentarnos en esos verdes pastos que él ha preparado. Entonces, ya para ir finalizando, Eger va a terminar el capítulo 1 diciendo esta frase: la derrota es el camino a la cruz. Pero irónicamente, si se reconoce con fe, se convierte en victoria. Entonces, Satanás, él no podía ver el panorama completo, él veía de esta forma, y él vio en la cruz a Jesús muriendo, y él se sintió victorioso. ¿Por qué? Porque veía cómo veía a Adán y a Eva también cayendo en la tentación, y se sentía victorioso que ahora el Hijo de Dios estaba muriendo en una cruz. Pero Satanás no pudo ver el panorama completo. El panorama completo no es solamente el Viernes Santo. Esas palabras del Viernes Santo, tetelestai, todo ha sido consumado, son importantes para la redención de cada uno de nosotros. La muerte de Jesús, su cruz, es lo más importante para nosotros. Pero Jesús no permaneció en la tumba. Jesús resucitó al tercer día. Jesús se levantó entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, la Biblia, la fe cristiana nos muestra todo el panorama. Y no solamente nos muestra hasta la ascensión, sino nos muestra también los goces eternos que vamos a tener. Apocalipsis es un libro que, más que un libro en el cual tenemos que tener miedo por el fin de los tiempos y todo esto, es un libro de consuelo, es un libro que nos muestra
la liturgia eterna que vamos a estar haciendo con nuestro Señor. Ahí ya tú no vas a tener que esperar el sábado para recibir en tu WhatsApp la liturgia para el domingo. No, sino que vamos a estar eternamente y para siempre cantando el himno eterno. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y para terminar, hablando acerca de himnos, quiero terminar con una cancioncita, un himno que escuché ayer. Quería traer otro himno, pero la voz no me cuadró mucho, pero este está muy bonito y va en consonancia con lo que estamos hablando en el tiempo de Cuaresma y lo que escuchamos el día domingo acerca de la mujer cananea, de cómo ella clamó Kyrie eleison. Entonces prestemos atención a la letra. Quizás, vamos a decir así, la voz está muy bajita en este video, porque se ha hecho para que uno cante por encima de la voz, pero bueno, tratemos de escuchar bien y seguir la letra. Un muy bonito himno, corto, pero con mucha buena teología para estos tiempos en los que estamos viviendo, donde imploramos como iglesia, oramos y clamamos Kyrie eleison, Señor, ten piedad de nosotros. Oramos de que su poder viene de la cruz, nos acompañe a cada uno de nosotros en medio de nuestras debilidades. Entonces, mis queridos hermanos, el día de hoy, que el poder que emana de la cruz de nuestro Dios sea tu guía durante todo este peregrinaje en el cual nosotros vivimos en esta tierra, y que siempre puedas ver la gloria de Dios en medio de los sufrimientos. Quiero terminar con la lectura de la epístola de este domingo, que es bastante alentadora para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice en Romanos 5, por quien también, hablando acerca de Jesús, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Entonces, que la cruz nos acompañe todos los días de nuestra vida,